Mis padres son conversos, ¿no? Tenía 3 años cuando convirtieron al Islam. Es interesante que el primer musulmán que conoció mi padre y fue la llave, ¿no? O la puerta al Islam, fue un músico de Delhi, un maestro de sitar. لا إله إلا الله. Assalamu alaikum. Soy Ali Killer y soy inglés de origen, pero he vivido más de la mitad de mi vida afuera de Inglaterra. Fui a Damasco, en Siria, a buscar el conocimiento sagrado y ahí aprendí la ciencia de recitar el Corán y otras ciencias del Islam. Mi fondo musical ha sido clásico. Aprendí desde 7 años. Empecé a tocar el violín y quería ser un violinista profesional en la música clásica occidental. Pero Allah quería otra cosa y para mí y mi camino fue en otra dirección. Incluso una temporada dejé el violín y dejé la música. Y luego descubrí la música en Damasco y también descubrí mi voz a través de la recitación del Sagrado Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. He vivido casi 10 años en Damasco con mi mujer y 2 de mis hijos nacieron ahí. Pero después de una temporada nos sentimos que fue ya tiempo cambiar y también transmitir algo de lo que hemos aprendido a la comunidad en Europa y precisamente en España. Ya no pensé en volver a Inglaterra. Siempre, fíjate, la primera vez que pisé en Granada en el año 1992, después de hacer el Hajj con unos hermanos de aquí, en tierra, un viaje largo. Luego me invitó un hermano que ahora vive el sheikh de la comunidad Naqshbandi aquí en Sheikh Omar en Urgiva, me invito a visitar Granada, ¿no? Y yo no sabía lo que fuera Granada, ¿no? Y recuerdo la primera visión de la Alhambra, ¿no? Que no es como la visión del Kaaba, pero para mí era algo muy especial, ¿no? Y desde entonces estaba enganchado
bella ciudad de Granada y su espíritu, ¿no? Y venía de vacaciones y luego, después de Siria, nos asentamos. Primero fuimos a Madrid, porque mi mujer es de Madrid. Y aguanté una semana en Madrid y dije, aquí no puedo vivir, ¿no? Aunque nos ofrecieron un piso y todo, ¿sabes? He dicho que aquí no puedo estar y nos dirigimos a Granada, donde nos asentamos y trabajaba en el comercio antes de artesanía de Siria. Empecé ahí. Y luego encontré otros musulmanes, músicos, que querían también expresar su fe, su espiritualidad a través de la música, como yo. Y empezamos en Ancha de Capuchinos. En Ancha de Capuchinos había una cafetería, una tetería, se llama Konya, como en Turquía, ¿no? La ciudad de Konya. Y ahí el dueño, que había descubierto el Nai, que antes era rockero y luego descubrió de guitarra, ¿no? Y descubrió el Nai y bueno, entonces estaba muy interesado en la música sufi y todo turco, ¿no? Entonces abrió esta tetería muy bonita, con así gusto un poco turco, y hizo un escenario. Y ahí empezó la historia de Firdaus, ¿no? Primero con el Kauthar, pero empezamos tocando como amigos y la gente venía a escuchar y no había ningún propósito, digamos, ser profesional, ¿no? en este momento. Hasta que alguien dijo, bueno, vosotros tenéis que grabar algo y hemos grabado el primer álbum. Luego un amigo, Sidi Abdul Samad de Rosales, Alquería de Rosales, dijo, ¿por qué no venís a Fez a tocar en el festival? Porque era amigo del director. Entonces hemos dicho, bueno, tenemos ya un CD grabado. A ver, y no, fuimos con nuestras familias, ¿no? Era una caravana. La caravana hacia Fez, ¿no? Y ahí nos metimos todos en un riad de Fez y nos pusieron en el programa, ¿no? No estuvimos en el programa oficial, pero nos hicieron hueco, hicimos un concierto y la gente estaba asombrada, ¿no? Pero fue el primer como lanzamiento internacional, ¿no? Que es un festival importante y bueno, había mucha gente. Y luego les gustó tanto que y esto nunca, ningún grupo toca dos veces en un festival. Entonces nos invitaron otra vez a hacer un concierto completo, ¿no? Que era como 1 hora y media. Y fue un palacio antiguo de Fez y el escenario debajo de un árbol inmenso, de un roble, encina de estos muy grandes, y tocamos después hasta el Magreb. والودق ينزل من خلال سحابه Experiencia muy bonita, pero esto fue el principio de lo que después es el Firdaus, ¿no? Y el Firdaus es un encuentro de músicos de diferentes lugares y también es un encuentro de lo que sigue también la herencia islámica en el andaluz, con lo que, digamos, las influencias que hay en la música flamenca y también en la música tradicional marroquí, ¿no? Hay una mezcla ahí
Y luego cada músico trae una influencia, ¿no? Por ejemplo, he traído bueno, las canciones, algunas de Siria y también la música celta, ¿no? Que es algo muy distintiva de nuestro grupo, ¿no? Que mezclamos oraciones para el profeta con melodías celtas, ¿no? Y bueno, eso y otras, y la música andaluz y con la celta y otros estilos así. Confluencia, ¿no? de ríos diferentes, pero todo en la marca, ¿no? de la música de alabanza, la música del recuerdo, ¿no? De alabanza. Entonces es una música que intenta despertarnos, ¿no? A nuestros corazones, inspirar el divino, conectarnos con nuestros seres verdaderos, ¿no? Verdaderos. Y es un proyecto, el último álbum que hemos grabado 3 álbumes, y el último ha sido, se llama Shifa, que significa la cura. Y la inspiración de este álbum es como en el andaluz y en muchas partes del mundo islámico utilizaban la música y los diferentes maqams o modos para tratar y curar a la gente. Eso sería en sitios bonitos con el sonido del agua, el jardín, aromas del jardín. Todo esto era una forma de traer equilibrio al paciente. Y en nuestro álbum hemos incluido todos los maqams principales de la música tradicional árabe en una canción de los Asma al-Husna, que son los nombres divinos, los 99 nombres. Y a través de esta canción tocamos todos los maqams, empezando en maqam y terminando en mis maqam, ¿no? Es como un viaje, ¿no? Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en este sitio muy bonito, compartir inshallah con nuestra gente. Nuestro primer concierto aquí, pero el otro día hubo un momento muy bonito que un conductor de un autobús de turismo, ¿no? Hizo su shahada, ¿no? Aquí y fuimos presentes en la misma terraza donde íbamos a hacer el concierto. Fue muy bonito. Inshallah este sitio traerá mucho baraka, ¿no? La buena comida, la buena compañía y el baraka, ¿no? Esta cosa que impregna el material con la bendición o la gracia que transforma todo lo de este mundo en algo elevado, en algo con gusto, con belleza y amor, alhamdulillah.
Mis padres son conversos, ¿no? Tenía 3 años cuando convirtieron al Islam. Es interesante que el primer musulmán que conoció mi padre y fue la llave, ¿no? O la puerta al Islam, fue un músico de Delhi, un maestro de sitar, que ha sido un amigo cercano de la familia, un tito mío, una inspiración en mi vida, ¿no? A la música tradicional, digamos, que no sea occidental, otra tradición, ¿no? Pero mis padres no nos criaron como musulmanes, nos dejaron un poco a nuestro aire, ¿no? También fueron como viniendo de otro mundo, descubriendo el Islam. Y fue con 14 años que realmente tenía mi apertura al Islam y hice Shahada, ¿no? Con Sheikh Nadim, con 14 años. Empezó mi viaje así, pero tenía el nombre Ali desde el nacimiento. Fui bautizado Ali. Ah, Ali Peter, Pedro, ¿no? Peter. Es mi nombre completo. o sea, tus padres ya tenían conexión con el Islam antes de, o sea, cuando naciste. Cuando ¿Por qué tenía eligieron el nombre? Porque, buena pregunta. Estás pendiente. Que mi padre, antes de hacerse musulmán, tenía un amigo muy cercano que se llamaba Ali. Y entonces me nombré Ali. Mi hermano mayor tiene un nombre de un raga, un maqam de la noche de India, que se llama Bilawan, que ya es Bilal, ¿no? Pero es Bilawan, su nombre original. Mi hermano, el segundo hermano, se llama Darius, Farsi, ¿no? Un nombre perso. Yo tenía el nombre árabe de Ali, me tocó, ¿no? Wow. Y fue el cura, fue sorprendido, ¿no? Y dijo, ¿y este nombre Ali? ¿Qué va esto? Pero bueno, alhamdulillah.